Muy buenas noches, doctora Cris. Para mí es un gusto poder hacer mi exposición sobre la unidad 2, el trabajo de aprendizaje autónomo 2, con el tema métodos de interpretación jurídica. Bien, para esto hemos realizado una infografía en el cual vamos a explicar un poco desde su definición, la importancia, los métodos de interpretación, una conclusión adicional a todo lo que hemos analizado. Bien, cuando hablamos sobre interpretación jurídica, debemos definir qué es una interpretación jurídica. En este caso, lo he percibido como la actividad en la cual se determina el significado y el alcance a una normativa jurídica, a una cláusula contractual, alguna normativa, alguna ley, en la forma jurídica constitucional, en este caso del Ecuador, desde la Constitución, luego sus leyes, sus normas, sus códigos y bueno, y con el fin de aplicarla correctamente a los casos concretos, es decir, la interpretación jurídica nos permitirá tener un entendimiento completamente claro y saber a dónde vamos a enfocarlo, de qué manera utilizar esta interpretación jurídica y qué tipo de argumentación jurídica vamos a establecer en diferentes casos. Según Anchondo, no se limitan a textos oscuros, y que hablamos de textos oscuros, es decir, a textos que son netamente de orden jurídicos o privados o que tienen algún tipo de relevancia muy, muy técnica, sino que también incluso se refiere esta interpretación jurídica a textos aparentemente claros y los cuales requieren interpretación. Hay veces que existen soluciones a casos que no necesariamente tienen un análisis técnico, pero es importante tener una interpretación jurídica, ¿no? Bien, dentro de la importancia de la interpretación jurídica hemos señalado tres principales eh, eh, aspectos fundamentales para tener en cuenta. Bueno, esta interpretación jurídica nos evita tener decisiones arbitrarias o absurdas, es decir, que podemos eh, eh, debatirlas y podemos, en este caso, tener un criterio totalmente diferente, ya que la interpretación jurídica nos permitirá fundamentar jurídicamente, cabe la redundancia, la solución más razonable al caso. También nos permite garantizar la seguridad y la coherencia normativa. En este caso nos facilita la armonía entre las normas, el orden y el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que en este caso vamos a tener una seguridad de que todo lo que estamos aplicando mediante nuestra interpretación jurídica, también tenemos esa seguridad que es una validez. Y esto también nos permite tener estos métodos de interpretación jurídica, ¿no? También nos permite aplicar la ley a nuevas circunstancias, es decir, a etapas sociales o momentos sociales, momentos en los cuales necesita una evolución la normativa jurídica, y la interpretación nos permitirá eso, nos permitirá adaptarnos a las circunstancias sociales, a los momentos o etapas que está atravesando, bueno, el país, el entorno en el cual estamos. Y esto nos permite, bueno, mediante, como ya lo había mencionado, a la adaptación contextual y evolución del significado legal. Es decir, la normativa jurídica, perdón, evoluciona en función a cómo evoluciona la sociedad. Eso siempre hay que tenerlo en claro, ¿no? Bien, para esto, toda esta interpretación jurídica tiene que basarse en métodos. Y para esto existen 7 métodos en los cuales lo hemos analizado igual en base a la función del análisis del artículo científico. Y bueno, el primer método o principio es el siguiente método es la gramatical o literal, que en este caso se basa en el texto o en el lenguaje de la norma. Eso básicamente es lo primordial y es uno de los
principales. No decir que es el más importante porque todos son importantes, pero lo enfocan como el primero porque obviamente la normativa legal y jurídica está escrita. Entonces, básicamente tenemos que basarnos en el texto usando reglas semánticas y sintácticas y argumentos como contrario, contrario y lingüístico, ¿no? En este caso también tenemos la sistemática que interpreta una norma dentro de un sistema jurídico al que pertenece, ¿no? Usa argumentos como la coherencia, a rúbricas, series que significan de materia y jerarquía normativa, ¿no? Histórico, bien, considerando la voluntad, en este caso de los legisladores o la evolución histórica, distingue entre la interpretación estática, que es la tradicional, y la dinámica, que es la evolutiva, ¿no? La genética busca el origen causal de la norma o contrato, en este caso, por ejemplo, debates legislativos, exposiciones de motivos, motivación social, ¿no? La teológica, que, bueno, en este caso atiende la finalidad objetiva de la norma. En esto vinculan el texto legal con conceptos como justicia, equidad, bien jurídico, que eso es parte fundamental también dentro de la interpretación jurídica. El uso alternativo del derecho, en este caso enfocado en la interpretación de la norma desde una perspectiva crítica, privilegiada a los sujetos vulnerables o desfavorecidos, ¿no? Eso es también lo que constantemente estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? La analogía o la extensiva, en este caso, bueno, aplican normas a casos no previstos pero similares, utilizando argumentos, por ejemplo, por mayor razón, es decir, cuando existe una mayor consecutivamente el mismo procedimiento, entonces se aplica la analogía o la extensiva, ¿no? Principios generales del derecho, obviamente que toda persona, por ejemplo, en este caso, tiene el derecho a por ejemplo, a defenderse. Entonces, en este caso es una lógica, ¿no? Que se aplica un principio general del derecho y la interpretación integradora del contrato, es decir, bueno, la interpretación, es decir, lo que está enfocada en un contrato, en una cláusula, en una normativa jurídica. Bien, para esto, bueno, culminamos con una conclusión final del que la interpretación jurídica es indispensable para resolver conflictos, para garantizar la coherencia del derecho y lograr decisiones justas, que eso es lo más importante porque a través de la interpretación de toda la normativa legal y jurídica nos va a permitir interpretar de qué manera podemos ser justos, de qué manera también podemos hacer una defensa. Y bueno, en este caso podemos ver que no existe un método superior, como lo habíamos señalado, que todos son importantes y la elección depende en este caso de cada método concreto de la persona, en este caso a interpretarla. Depende qué tipo de método utiliza, pero toda interpretación debe estar fundamentada con argumentos, como lo habíamos señalado, y sus características. Cada método tiene sus características. Argumentos razonables, objetivos y técnicamente sostenibles, ¿no? No podemos utilizar un método sin tener obviamente lo que este método nos señala, esta característica principal de que tenemos que tener los argumentos, la base técnica para poder también aplicar y tener esta interpretación jurídica. Eso es en base a mi exposición sobre la infografía y en base a los métodos de interpretación jurídica. Muchas gracias.